Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos en nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Estamos ya en el capítulo 5 y hoy vamos a estar analizando los versos 7 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias porque nos das tu palabra y porque en ella podemos encontrar el camino en el cual debemos seguir y también toda la instrucción para poder vivir la vida cristiana como tú quieres. Señor, bendice este tiempo, guíanos a través de él y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada quedábamos en el verso 6, donde dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y después hace una afirmación el apóstol que dice: corríais bien, vosotros corríais bien. Y posterior a esto hace una pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo siempre usaba la figura del soldado, del atleta, y ahora utilizando la figura del atleta, un atleta que iba corriendo o que va corriendo en el estadio y de repente se detiene. Y entonces uno se hace la pregunta: ¿qué hizo que se detuviera este atleta? Es la misma pregunta que les hace a los Gálatas: ¿qué los detuvo de seguir en la sana doctrina? Porque iban bien, iban correctos, pero alguien los desvió. Y es que de alguna forma podemos encontrar que hay mucha gente en la humanidad que tiene ciertos llamados, que tiene ciertas revelaciones que desvían a la persona del texto bíblico. Ese es el problema que hay en la actualidad, que sacan nuevas corrientes de modos de ser y de hacer para que lo quieran implementar en el cristianismo, cuando el cristianismo de hace ya casi 2000 años es el mismo que debemos vivir ahora, sin más y sin menos. Por eso decimos que andamos en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo era la doctrina de los apóstoles? Pues era una doctrina muy austera, era una doctrina de poder y del Espíritu Santo que de alguna manera llevaba a las personas a un cambio de vida. Por ejemplo, en Efesios nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Y dice para que de alguna manera pueda ayudar a otros que padecen necesidad. Y entonces
Ese es el cambio que Cristo hace en la vida de la persona. El que mentía no miente más, el que se emborrachaba no se emborracha más, el que se drogaba no se droga más, el que andaba en lujuria y en otro tipo de situaciones ya no lo hace porque ahora está en Cristo. Y esa es la doctrina de transformación que vale más, no las cosas que se ven o las cosas que se hacen, sino las que se mueven dentro del ser humano, dentro nuestro. La batalla se lucha adentro. Por eso el apóstol hace esta pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo en Juan 17 dice: purifícalos con tu palabra es verdad. Entonces nosotros de alguna manera nos purificamos en la palabra y la palabra es la que nos sostiene, la que nos guía y la que nos ayuda a permanecer en lo correcto que dice Dios. Ahora, después hace otra afirmación en el verso 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esta no procede de Cristo, esta no procede de Dios, esta no es una persuasión espiritual, es algo no correcto y que deberías dejar de hacerlo. Y después usa otra figura: un poco de levadura leuda toda la masa. Esto en 1 Corintios capítulo 5, verso 6, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en el capítulo 5 de la primera carta de los Corintios está hablando de un pecado del cual no se habla ni entre los gentiles, que un hombre había tomado a la mujer de su padre. Y aquí está hablando un poco de levadura, haciendo figura al pecado. Un poco de pecado va a leudar, va a corromper, va a afectar todo el cuerpo. Y no solamente el cuerpo de cada persona, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recuérdelo siempre. Nosotros afectamos a la iglesia cuando pecamos. Pero dice el verso 10: yo confío respecto de vosotros que en el Señor no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia. Y entonces el apóstol dice: yo estoy de alguna manera confiado y yo quisiera y anhelo en mi corazón que ustedes cambien, que ustedes hagan lo correcto, que ustedes de alguna manera tengan a bien el seguir la verdad de la palabra de Dios. Pero después dice, como una advertencia: más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, uno que tergiversa la doctrina, uno que usa la doctrina para enriquecerse o para tomar ventaja o para manipular o para hacer cosas que son buenas pero que en realidad son para su jactancia, va a traer consecuencia directa de Dios hacia esa persona. Y eso, cuidado, porque horrenda cosa es meterse con un Dios vivo. Así que dice el verso 11: y yo, o sea, el apóstol Pablo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y el apóstol Pablo en ninguna manera se había metido en dejar de hacer cosas, sino al contrario, él cumplía toda la ley. Jesucristo fue circuncidado, Pablo fue circuncidado, de tal manera que el judío se circuncidaba, pero no así los gentiles eran obligados a circuncidarse, porque era una cuestión de Israel con Dios, no de los gentiles con Dios. Y era otra historia. Recuerde que hay dos rebaños: el rebaño de Israel y el rebaño de la iglesia, y entonces se tratan y hacen cosas diferentes. Que la iglesia quiera judaizar no es correcto, así de sencillo, no es correcto. Y de eso trata precisamente Gálatas. ¿Por qué padezco persecución todavía? Bueno, porque los que no quieren la sana doctrina van a buscar de alguna manera, por esto o por aquello,
que la persona sea responsable de lo que ellos piensan que es incorrecto. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, o sea, porque la cruz ha sido tropiezo para muchos hasta la fecha. Y después el apóstol lo dice de una manera severa, tajante: ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, el deseo de Pablo ya era que hubiera un castigo, un castigo ejemplar que de alguna manera alejara al enemigo de los verdaderos creyentes. ¿Sabe? Necesitamos leer la Biblia y creer lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es lo que dice. No, es que aquí lo tienes que interpretar acá. No. La Biblia dice lo que dice. El problema es ese, que nos hemos metido a interpretar cosas que ni siquiera son para nuestro tiempo. Por ejemplo, el Apocalipsis, la 70 semana de Daniel. Cuando nosotros estamos en el hoy y en el ahora, nosotros no vamos a estar en la 70 semana de Daniel, por lo tanto no vamos a estar en el Apocalipsis, porque la iglesia será arrebatada según Tesalonicenses capítulo 4, 13. Lo dice el apóstol Pablo y lo dice clarísimo. Y también se puede ver en los demás pasajes. Recuerde, hay dos historias, digamos, paralelas, pero una se detuvo, que es la historia de Israel, que de alguna manera el reloj profético de Israel se ha detenido, porque se abrió un paréntesis. Esa es la iglesia, y cuando la iglesia se ha llevado al cielo, entonces el reloj profético de Israel volverá a marchar para cumplir la 70 semana de Daniel, y estamos ya próximos a ello. Usted puede verlo a través de lo que está viviendo nuestro mundo: guerras, rumores de guerras, pestes, persecución, hambre, terremotos, todo lo que usted ve, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos muy cerca. Así que basta ya de que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que si te sientes bien, que eres lo más... No. Sigue la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y esto regularmente se malinterpreta, y es que lo hemos dicho en otra ocasión: libertad es hacerse esclavo de Cristo. O sea, libertad no significa que pueda hacer lo que yo quiera, sino hacer lo correcto. Y es que uno dice: no, es que no tengo libertad, porque mi libertad... No, espérese, porque de alguna manera necesitamos límites. La libertad tiene límites, y los límites están dentro del margen de Dios en la obediencia. No, pero es que yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera. Sí, exactamente, pero eso también va a traer repercusión para tu vida, y lo que Dios quiere es lo mejor para tu vida, y lo que Dios quiere es que crezcas en la gracia y en el conocimiento del Señor, y no que experimentes la caída una y otra vez. Mejor obedece, mejor cambia, mejor vive como una nueva criatura, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no uses como diciendo: ya soy hijo de Dios, ya puedo pecar. No, cuidado, no es así. No, pero es que ya puedo hacer cualquier cosa y el Señor me perdona. Cuidado, no pisoteemos el sacrificio de Cristo. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto de alguna manera haciendo alusión a lo que sigue en el verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, se hacen comidilla los unos con los otros, hablan mal los unos de los otros, murmuran unos de los otros, chismean los unos de los otros, y está la iglesia dividida. Y por eso el apóstol Pablo dice: tienes que amar a tu prójimo. No te cae bien, pero ámalo. No hace lo que tú quieres, pero ámalo. No es alto y güero como tú quieres, pero ámalo. Es chaparrito, pero ámalo. Haz lo que es correcto delante de Dios, y ama a tu prójimo, sobre todo hablando de la congregación. Y por eso da una advertencia: pero si os coméis y os mordéis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, esto puede acabar mal.
esto puede acabar mal. Y regularmente acaba en división, en que personas se lastiman y salen huyendo de las iglesias y no quieren saber nada de la Biblia, ni de Dios, ni de Cristo, no quieren saber nada, todos son fraude, y esto va afectando porque van predicando ese mensaje de odio, de que las iglesias, de que el pastor, de que la congregación, de que la Biblia, de que Dios, etcétera, etcétera. Y lo va contagiando a otras personas también. Por eso debemos cuidar cómo tratamos y debemos de amar los unos a los otros. Así que con esta reflexión dejamos, continuaremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y recuerde que subimos videos para ver el miércoles y los domingos. Y pues les invitamos que se suscriban, que le den like, que lo compartan y que el nombre de Dios sea glorificado sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por las personas que escuchan, que observan tu palabra y que siguen tu palabra para la gloria y la honra tuya. Que tu palabra nunca vuelve vacía, dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.